Vale, vamos a ver hoy un tema, ¿vale? Un tema que yo creo que nunca nos vamos a cansar de hablar, nunca nos vamos a cansar de darle la importancia que tiene ese tema, que es el tema de los duelos, el tema también del trabajo profundo que nos podemos encontrar en esa temática. Si vamos a entender que la vida es, ¿vale? La vida es un baile de duelos, ¿no? Porque nos pasamos toda la vida haciendo duelos, nos pasamos toda la vida en situaciones que requieren, pues, la aceptación, requieren también entender la pérdida, entender lo que sucedió y volver a mirar hacia adelante. Podemos también creer que eh, lo necesario, que es entender también el trabajar con el duelo. Entonces, muchas veces, a veces no es suficiente trabajar el duelo. Muchas personas te pueden decir, yo ya lo he trabajado, yo ya lo he visto, y a veces no es suficiente. No es suficiente porque es lo que vamos a explicar un poquito hoy, esta pequeña aportación, ¿vale? Sobre todo del trabajo que hacemos y que yo creo bueno, cuando pues, te vas encontrando, por ejemplo, en los cursos, en las formaciones, en los pacientes, cuál es la mejor manera de trabajar estas cosas, ¿no? Estas situaciones de vida que puede ser un duelo, una pérdida, ya no solo de una persona, sino a veces de una situación, de un proyecto, de un trabajo, de una etapa de vida, de un momento vital. Y por eso la pregunta, ¿qué no es un duelo? ¿Sí? Entonces, al final, a mí me gusta mucho relacionar el duelo con un proceso de digestión, ¿no? De digerir algo de la vida, no solo a nivel físico, como puede ser un alimento, sino digerir una experiencia de vida desde que acepto esa experiencia, desde que esa experiencia me nutre o hasta que yo realmente de esa experiencia la soy capaz de soltarla. Entonces, el trabajo de los duelos es un trabajo muy importante, sobre todo cuando tenemos personas que no son capaces de mirar hacia adelante. Un duelo bloquea el futuro, un duelo te hace mirar hacia el pasado, un duelo te conecta con la culpa de algo que no se hizo. ¿Mm? Entonces, en el fondo, cuando hacemos seminarios de duelos pueden durar días, ¿vale? Pero a veces no son los días que dura un seminario, a veces es el tiempo que la persona necesita para hacer un duelo. Y eso depende de muchas cosas, no solo depende del duelo en sí, sino depende de las capacidades innatas de la persona. Es algo que vamos a ver hoy. Entonces, un niño no puede, de 3 4 años, no tiene la capacidad de hacer un duelo. ¿Por qué? Porque no tiene desarrollado su córtex prefrontal, no tiene desarrollada su capacidad reflexiva, no tiene la capacidad de pensar qué es lo que está pasando. Si encima ese niño no se le explica, porque la persona que tiene que actuar como su córtex prefrontal tiene que ser la madre, no puede calmar la amígdala, no puede calmar la ínsula, el sistema límbico, el sistema emocional de ese niño. Y lo que va a suceder es que cuando este niño sea adulto, va a tener dentro un personaje, ¿vale? Y no sabe de dónde viene, que está en la rabia, que está en la frustración. Y va a creer que es así. Cuando en realidad esta persona, este niño, no pudo expresar el dolor, no pudo entender lo que pasó, la pérdida, porque no podía. Y esto es lo que llamamos los estados disociados. Esto es un estado disociado de la persona, que queda muchas veces y que forma parte de la personalidad, que muchas veces toma el control de nuestra vida, creyendo que esa parte que rabiosa, que esa parte enérgica, que esa parte que se siente frustrada por la vida, soy así. Y en realidad esto puede venir de un duelo, puede venir de un duelo no hecho como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se viven duelos tempranos, en la primera infancia, o incluso perinatales, esos duelos de alguna manera quedan no pueden ser digeridos por ese niño. Tienen que ser digeridos por el entorno, por los padres, por los cuidadores principales. Y cuando eso puede ser digerido, permite al niño de alguna manera que no quede en esa disociación
en esa tristeza, en ese estado triste, ese estado rabioso, de incomprensión de lo que pudo pasar o pasó en realidad. Entonces, a mí me gusta mucho ver siempre cuando esta frase, ¿no? Cuando tenemos una vida bloqueada, pues quizá hay un duelo bloqueado, ¿vale? Quiere decir, muchas veces, ¿vale? Cuando nos encontramos, el duelo muchas veces es un estado de superación. El duelo se puede vivir desde lo más biológico. Si habéis visto, por ejemplo, yo he visto me acuerdo un vídeo que vi hace mucho tiempo que era una leona que perdía a su cachorro león, ¿vale? Porque al final había una serpiente que se comía, una boa que se comía al cachorro y salía el vídeo como todo el proceso que hacía esa durante unos días, ¿vale? El proceso que hacía la leona para digerir lo que había pasado, ¿no? Como tal. Entonces, entender que a veces la única opción de un duelo es descubrir quién eres, ¿no? No lo que tú has creído que eras, ¿no? En relación a alguien o algo. Entonces, después de una separación, una pérdida, ahora toca descubrirse, toca, no digo ser fuerte como ponerme, ponerme en un castillo a la defensiva, simplemente es descubrir quién eres a partir de ese duelo. Entonces, es una oportunidad, un duelo es una oportunidad como tal. Y entender que todos los seres humanos somos un conjunto de posibilidades, ¿vale? ¿Y qué quiere decir con esto? No solo tenemos una mente, tenemos un conjunto de posibilidades en nuestra mente que se van a manifestar. Quiere decir, tenemos un yo, pues un yo como ahora, ¿no? Que a lo mejor yo tengo un yo que ahora se está mostrando, que tengo que sonreír, tengo que aparentar que todo el mundo le guste, ¿vale? Por ejemplo, ¿sí? Pero a lo mejor tengo un yo que pues está esperando acabar la conferencia, la charla, el taller y bueno, y cenar tranquilamente con mi pareja. Entonces, realmente todos tenemos muchos yos, muchas caras. A veces no todas son bonitas, ¿vale? Pero solamente que cada cara que hemos tenido ha sido útil en nuestra vida. Entonces, hasta que yo no me encuentro con el otro, esa, esa tendencia, esa posibilidad de mí mismo, quizá no aparece. Y eso es así. Entonces, ¿por qué una pareja me mueve lo que me mueve? ¿Por qué un socio, un amigo, en un trabajo, ¿no? Un paciente, ¿no? Me mueve todo lo que me está moviendo. Bueno, porque es un mundo, nuestro mundo interno interacciona constantemente con el mundo interno de los demás. Y eso es una realidad. Es un, es un microcosmos en conexión con el microcosmos de la otra persona, en conexión con todo lo que sucede en nuestro interior o de fuera. Entonces, en vez de mirar a las estrellas, me gusta mucho más mirar dentro, ¿no? Y eso es lo que aprendemos, ¿no? Cuando trabajamos el duelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tenemos una persona, hay duelos, el duelo hay un tiempo biológico, ¿no? 2 años, 2 años y medio, ¿vale? De ir digeriendo todo lo que pasó. Pero si a partir de una situación realmente pues me encuentro con mi vida bloqueada, me encuentro con áreas de mi vida bloqueadas, el amor, la pareja, el trabajo, la economía, mi relación con mis hijos, con mi familia, puede indicar un posible duelo, ¿no? Un pequeño capítulo de mi libro de vida que aún necesita ser subrayado, ¿no? Necesita ser entendido. Entonces, en ese camino, ¿vale? Podemos entender que cuando el duelo es una ruptura de algo, de un vínculo, ¿vale? Un vínculo de algo que yo he podido vivir con alguien en un momento de mi vida, y esa ruptura de algo que fue y ya no va a ser nunca más, es lo que duele. También el duelo puede ser por algo que yo creía que iba a tener o pensaba que podía tener y que ya no puedo tener. Que su ejemplo es, yo pensaba que iba a ser madre y tuve que hacer el duelo de no ser madre. ¿Mm? Pero desde mi mental puedo pensar que, bueno, ¿cómo voy a traer un hijo al mundo? Con lo que está cayendo, de dónde venimos, a dónde vamos, con todo lo que está sucediendo. Encima, yo puedo pensar eso. Y desde mi mental puedo aliviar mi sufrimiento. Pero en mi cuerpo es otra película. Esa persona que puede pensar que no tener hijos es una solución,
Si no hace no hace el duelo, puede, a la larga, no todo el mundo, pero puede tener miomas, puede tener pólipos en quistes en los ovarios, simplemente porque es una biologización de una vivencia interna. Pero desde mi mental puedo decir, esto yo no va conmigo, esto ya lo he superado, esto ya lo he aceptado, ¿vale? Pero la realidad manda, ¿sí? Cuando alguien dice, yo ya lo he hecho, ya lo he superado y sigue el problema, pues bueno, la realidad tiene como decimos, ¿no? Siempre que vale más una imagen que mil palabras, pues vale más una puesta en escena de la realidad que cualquier cosa que podamos decir. Entonces, en ese equilibrio, ¿no? ¿Vale? En ese proceso del duelo, ¿vale? La persona va a intentar siempre estar en equilibrio con lo que su mundo interno siente y con lo que sucede en el mundo externo. Y aquí hay algo que solemos utilizar todos los seres humanos, ¿vale? Por doquier, eh, que es la negación, ¿vale? La negación es una de las defensas, ¿vale? Más antiguas de nuestra psique. Negar lo que pasó, ¿sí? Negar lo que duele, mirar hacia otro lado. Y es así como que la negación es una parte, ¿vale? Es un mecanismo de defensa de nuestro sistema psíquico. Y en el momento que trabajamos el duelo, o damos la oportunidad a expresar lo que ese duelo generó en mí, tanto en su presencia y pérdida como en su ausencia, ¿vale? De lo que yo quería vivir, es poder realmente reconducirnos a nuevos caminos, a nuevos proyectos, a nuevas esperanzas, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Entonces, cuando estoy bloqueado, sí, ok, ¿qué ha pasado anteriormente? ¿Qué no ha pasado? ¿Qué me está pasando que me pueda sentir así? ¿Mm? A veces hacer duelo es lo que más pereza da, muchas veces, ¿sí? Porque no es una consulta, un duelo. ¿Sí? Cuando hacemos una consulta, un duelo, es como creer que yo limpio mi casa solo barriéndola. Hacer un duelo es un proceso, ¿vale? Proceso a ir a lo más profundo. Y ese proceso, ¿vale? Ese duelo y cómo va a ser el proceso va a depender de muchas cosas. Quizá de las características de la persona que sufrió la pérdida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir si es un niño o niña más emocional, más dependiente, es más evitativa, por ejemplo. Si es una persona que tiene tendencia a expresar o compartir o a quedarse las cosas. O realmente, si, si realmente lo que estoy viviendo está lloviendo sobre mojado. Quiere decir, si mi pérdida de hoy tiene que ver con la pérdida de ayer. Porque a lo mejor yo hoy, a día de hoy, he perdido un proyecto, un trabajo o algo, pero es que no es la primera pérdida de mi vida y ya son muchas y ya no puedo más. Entonces, todo esto quiere decir, a lo mejor yo estoy perdiendo a mi pareja a día de hoy, o la he perdido y no lo he superado. Pero cuando voy a mi infancia, encuentro que a los 6 años perdí a mi abuela y nadie me explicó qué le pasaba. Y que estuvo hospitalizada durante 2 meses, 3 meses, y todo el mundo me decía que estaba en el pueblo. Y un niño tiene superpoderes. Y el superpoder que tiene un niño es imaginarse las cosas. Entonces, puedo sentir una pérdida de hoy de tal manera, de tal forma descomunal, resonando en resonancia con la pérdida que tuve a los 6 años, fácilmente. Entonces, ok, sí, o sea, puede llover sobre mojado, por tanto, un duelo de hoy puede hablar de un duelo de ayer, y también de mi capacidad de procesar a nivel cognitivo las cosas. Sí, quiere decir, si es un niño que ha tenido un parto difícil, es un niño que ha tenido una infancia difícil, es un niño que nunca se le ha preguntado cómo se siente, qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Si es un niño que realmente los padres lo han cuidado, pero no lo han querido. Hay que diferenciar siempre los padres formales a los padres
realmente que se vinculan, ¿no? Que son capaces de conectar. Entonces, la mentalización es un superpoder que tenemos los seres humanos. Es algo muy parecido a la empatía, pero supera la empatía. Porque con la mentalización yo puedo pensar que ahora Cristina está interesada en lo que estamos haciendo, que Virginia está sonriendo y le está gustando la charla. Es un superpoder eso. Pero en cambio, si estuviésemos, y yo puedo, ese superpoder puede ser negativo, porque las personas que yo no veo, ¿vale? Que están en pantalla negra, puedo pensar que se están aburriendo, que no les interesa. Entonces puede ser un superpoder o puede ser tu peor enemigo. Entonces un niño tiene esa capacidad de mentalización, la hace siempre gracias a los padres. Y es gracias al padre, a los padres, ¿vale? Sobre todo a partir de los 6 meses, que el niño es capaz de entender cómo es el mundo, ¿vale? Cómo es él y cómo son sus padres. Gracias a cómo los padres lo piensan a él. Entonces, lo importante no es que tú pienses en tu hijo. Lo importante es que tu hijo sepa que tú lo entiendes. Sí, porque muchos padres nos dicen, no, es que yo te entendía, pero a lo mejor el hijo no lo entiende. Entonces, esto es la capacidad de mentalizar, la capacidad de entender qué es lo que está pasando y entender qué es lo que está pasando al otro. Vamos, ponernos en los zapatos del otro. Eso es mentalizar, ¿sí? Es más allá de la empatía. Entonces, si ese niño no se le explica, no se le comprende, se le ocultan cosas, ¿vale? Se le deja con los abuelos. Ese es el clásico, ¿no? Te dejo con los abuelos que vas a estar mejor ahora, ¿vale? Con los otros abuelos. Este niño puede tener este duelo bloqueado desde su prehistoria. Y luego, otra cosa importante en el proceso del duelo que es el apego, que no es lo que ocurre, es lo que ocurre después del, del problema, ¿no? Del trauma, del duelo. Entonces, si después de esa situación los padres se pueden quedar, ¿no? Se pueden reconectar con el niño se puede reconectar con los padres, ¿vale? Eso es lo que va a cuidar el entorno. Entonces, el trauma o un conflicto de vida no es solo el conflicto o el trauma, es lo que ocurre después, ¿sí? Porque yo puedo a lo mejor haber tenido un problema en el colegio, se ha metido conmigo, pero cuando llego a casa, mi padre, en vez de ponerse en mi piel, me castiga. Eso sí que es traumático. ¿Mm? Y en un duelo pasa lo mismo, ¿no? Pasa, ¿qué es lo que no pasa después, en este caso? Entonces, por eso decimos que un duelo depende de muchas cosas. Depende de la característica de la persona, depende de más experiencias vividas en relación a lo que yo he vivido y depende de toda una serie de trauma en el desarrollo vivido que puede estar generando que a día de hoy me toque aún, me cueste aceptar esa pérdida, ¿sí? Aceptar ese cambio, esa superación que el duelo me trae, ¿no? Conmigo. Porque el duelo trae cosas buenas, trae poder descubrirnos, ¿sí? Entonces, podemos decir que en el proceso del duelo hay un proceso de digestión, un proceso de aceptación, ¿vale? Un proceso de vivir el dolor, ¿vale? El dolor es algo que hay personas que huyen del dolor, ¿m? Personas que no quieren más dolor. Pero el dolor permite fortalecer, yo no digo sufrimiento. Entonces hay que vivir el dolor, hay que poder dejar un espacio para el dolor. Y realmente aceptar todos los cambios que puedan suceder en el entorno cuando esa persona ya no está, ¿vale? Aceptar que, que el vacío, ¿no? Ese posible nido vacío, ese posible hogar vacío, ¿vale? Y también un proceso también de retirada de la energía emocional que hemos tenido en esa relación, en ese vínculo. Si toda esa energía que había puesto en esa pareja, en ese proyecto, en mi relación con mi padre, es como, bueno, ahora, vale, hago mi duelo, hago mi proceso y reconecto toda mi energía, la vuelvo a recuperar y la vuelvo a poner en la vida, ¿vale? Porque es la mejor manera de honrar
a los que no están. Y después, entender que cuando esos duelos vienen de fases tempranas, ¿vale? Quedan lo que llamamos queda la disociación, ¿vale? Cuando lo vivido es muy fuerte, ¿vale? O demasiado fuerte en mi vida, queda lo que se llama la disociación. Partes mi yo, ¿vale? Que quedan ancladas en el duelo prematuro, en el duelo perinatal, en el duelo, ¿vale? Como tal. Y a día de hoy pueden estar vividas y coleando, ¿sí? Y es así, no hay que eliminarlas, nunca hay que eliminar nada, solo hay que transformarlo en este caso. Entonces, entender que dentro de los procesos hay muchas maneras de ver el duelo, ¿no? Entender que, como decía Elizabeth Kubler-Ross, ¿vale? Vamos a decir unas autoras, ¿vale? En este caso, Virginia ha hecho el duelo con el bolígrafo, lo ha lanzado a la papelería. Pero en el caso del duelo, podemos ver fases, ¿no? ¿Se entiende? Ella hablaba de fases y es correcto, ¿no? Podemos entender que en el proceso del duelo podemos pasar por una fase de negación, por una fase de enfado, de rabia, por una fase de depresión, ¿sí? De negociación, una fase de aceptación. Son fases que, depende de los autores, depende si Freud hablaba de otras fases, Elizabeth de otras, hay diferentes autores, ¿vale? Por ejemplo. Pero si vemos esto así, en vez de ver fases por las que yo paso, yo empiezo a verlo, ¿vale? Cuando el duelo es traumático o el duelo es muy prematuro, puede generar no solo fases, sino puede generar personajes, ¿sí? Personajes anclados en esa época, desde muy lejos, con esa energía, ¿no? Con ese comportamiento. Sí, entonces, si vamos uno de mis amigos, en este caso Salomón, él hablaba de 9 fases, ¿no? Él hablaba de la negación, el regateo, la rabia, la tristeza, ¿vale? Clásicas. Y después hablaba de la explicación. Personas que siempre están en la explicación con todo, ¿no? Tienen que explicar o buscar el porqué de todo, ¿vale? Están en la parte más racional. O habla de la comprensión. Son fases que en el fondo van a ir a un final, ¿no? Que no solo es aceptación, sino el volver a reconectarme con la vida, con aquello que quiero o como lo quiero. Entonces, hay autores que utilizan 5 fases, autores que utilizan 6, 9. Bueno, al final es un sistema que nos pueda servir. A nivel de explicación, es interesante entender que podemos estar en varias fases, ¿vale? ¿Sí? Eh, Vamos a eso. Quiere decir, podemos estar en varias fases y también, a la vez, podemos pasar de una a otra según el momento en el que estamos. O sea, yo puedo estar en la rabia, porque estoy enfadado con la vida, con el mundo, conmigo mismo, con los demás, ¿vale? Exploto, me lo quedo, ¿vale? O puedo estar en la tristeza, en la pena, en la desesperación, en la depresión de la tristeza, por ejemplo. Puedo estar ahí. O puedo oscilando momentos de rabia, momentos de tristeza, momentos de porqué, de explicación, momentos de comprensión donde puedo entender por qué lo ha hecho, por qué ha pasado, por qué era el momento, por qué era muy mayor. O sea, en realidad vamos a ir pivotando en muchas fases del duelo. El tema es que una persona íntegra, ¿vale? O una persona con una cohesión del yo muy importante, el proceso del duelo puede ser un proceso sano, ¿vale? Un proceso, ¿sí? Sano me refiero que necesita su tiempo, necesita su cuidado, y es un proceso que va a evolucionar. Pero cuando hay una fragmentación del yo, ¿sí? O cuando ha habido mucho trauma, nos podemos encontrar que la persona está en la negación, ¿sí? Aquí no pasa nadie, aquí nadie, ¿sí? Esto no va conmigo. Que la persona está en una rabia profunda, una tristeza profunda. ¿Mm? Y cuanto más fragmentado está el yo, esas fases se convierten en personajes, ¿sí? En estados del yo. Y eso es una de las cosas que yo me encuentro en consulta, en la profundidad del trauma, ¿no? Quiere decir, cuando tocamos el trauma profundo, tocamos estados del yo que están en la auténtica
ira, ¿sí? Una auténtica rabia con la vida, ¿no? Con todo. Aunque después, de cara al público, es una sonrisa, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo. Y que solo esa rabia sale con los hijos, con la pareja, con un entorno muy específico. Entonces, entender que, qué es, que muchas veces cuál es el duelo que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué duelo hacer en un momento dado? ¿Vale? Como tal. A veces es como, puede ser complejo, porque la persona ya te dice, yo ya lo he trabajado, ya lo tengo. ¿En qué fase está la persona? Lo podemos identificar en una, dos o tres fases, ¿vale? Ahora, en este momento de mi vida, en otro momento de mi vida, ¿sí? ¿Qué duelo esconde este duelo? Eso también sería una pregunta muy buena. Quiere decir, esta situación de vida, este duelo que estoy viviendo ahora, ¿por qué no consigo, por ejemplo, levantar cabeza, ver qué sucede, ver qué no sucede, ¿vale? En este caso. Y estaría relacionado con otro duelo. A veces, hasta que no soluciono el duelo temprano, ¿vale? El duelo actual, el duelo más actual no se puede reconducir. Es así, ¿eh? Muchas veces. Y luego, eso lo que llamamos el puente, ¿no? El puente es el bridge, ¿vale? Que nos pone en contacto entre el hoy y el ayer, ¿sí? Es mi yo de hoy con mi yo de ayer. Siempre en contacto, siempre en contacto, siempre en contacto, ¿sí? Entonces, si huimos, ¿vale? Los contrafóbicos huyen hacia adelante, ¿no? Huyen hacia el peligro, se muestran, se arriesgan, eh, eh, hacen ver que lo han superado. Los fóbicos huyen del contacto, me aíslo, no quiero saber nada, estoy en depresión, voy hacia el pasado. Pero este puente es un puente de nuestra psique, es un puente. Entonces, cuando trabajamos eh, entender, esto es una explicación muy buena siempre con los clientes, ¿no? Con los alumnos, ¿no? Este puente no lo podemos destruir nunca. ¿Mm? Siempre está. El hoy en el ayer en el hoy, siempre. Entonces, ¿qué significa? Si el duelo es traumático, ¿vale? Quiere decir y yo no hay un fuerte sentido del yo, porque no ha habido una buena conexión, regulación por parte de los padres, y hay un problema de identidad, ¿vale? Lo que nos vamos a encontrar es estados disociados del propio trauma, duelo. Quiere decir, en vez de que la persona sienta rabia, porque es normal sentir rabia y enfadarse, ¿sí? Si alguien no lo hace, pues yo creo que hasta Buda se enfadaba, ¿vale? Podría ser. Quiero pensar, ¿no? Así somos. Pero en la ira o la rabia puede generar un personaje en tu interior que está en la rabia y en la ira. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos Conocemos esta película, ¿no? Inside Out, ¿no? Clásica, ¿no? Es así. Tenemos en nuestro universo, no tenemos una mente, tenemos una multimente. Y esto, yo a veces no explico nada a los clientes. Yo les digo, no estás enfadado. Tú no estás enfadado. Tú tienes una parte de ti que está enfadada. Y siempre me dicen que sí. ¿Sí? Es como, sabemos, yo no estoy enfadado. O yo no estoy triste. En verdad es una parte de mí que está triste, está enfadada. Yo no es que no valga nada, simplemente es que una parte de mí cree que no vale nada. Es así. Cuando empecemos esto, eso ya es terapéutico, porque no soy, ya entendemos que yo soy mucho más de lo que yo estoy sintiendo. Quiere decir, yo no siento miedo, pero yo soy mucho más que el miedo. ¿Por qué? Porque solo es una parte de mí que siente el miedo. ¿Qué sucede? Cuando vamos a entender nuestro cerebro, nos metemos en nuestro cerebro a nivel de neurología, entendemos que tenemos un lóbulo prefrontal, que sería aquí, más en la frente, ¿vale? Y en ese lóbulo prefrontal, eh, ¿vale? Encontramos, cuando en las vivencias tempranas, ¿vale? No está desarrollado. Como no está desarrollado, todas las vivencias, pérdidas, traumas quedan en disociación en nuestra amígdala, en nuestra ínsula, y quedan lo que llamamos las partes del yo.
¿Qué quiere decir? Que todos tenemos un niño o una niña que le gusta comer a veces un dulcecito, ¿no? Sí. Entonces, cuando vayamos a comer un dulce, en vez de pensar que estamos haciendo algo mal, nos preguntamos cuál es la parte de mí que siente que quiere comer un dulce. Y a lo mejor en vez de echarnos, recriminarnos o culparnos, a lo mejor decimos, ah, mira, pues es mi niña de 8 años que está cansada, que tiene ganas de comer su dulce, pues se lo doy. Y en vez de sentir culpa, y después, pues va a cambiar la historia. Porque en verdad yo estoy entendiendo que es una parte de mí, una niña que se siente sola, que a día de hoy se siente sola, que necesita levantarse después de cenar y coger algo dulce. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, esto, como en los niños no está desarrollado, el lóbulo prefrontal queda anclado, quedan estas partes activas, secuestradas, secuestradas en la amígdala. Y estas partes, cuando somos adultos, generan personalidades. ¿Mm? A mayor trauma, a mayor pérdida, porque la pérdida es un trauma, genera más disociación, más estados diferenciados del yo. Y por lo tanto, trauma, lo que llamamos un trauma más complejo, ¿sí? Complejo significa más elaborado, más extremo. Y aquí podemos empezar a no solo el duelo, ¿vale? Sino va a generar patologías mentales, trastorno de identidad, trastorno de disociación. Entonces entender que yo puedo tener una parte triste, depresiva, desde siempre desde pequeño, pensando que soy así, cuando en realidad fue una parte de mí que no hubo nadie. No sé, tengo el dibujito, a ver. No, no tengo el dibujito. Pero en otra presentación tengo la madre, que es la que tiene que calmar al niño. ¿Sí? Y esa madre viene de fuera. A veces madre, padre o adulto, ¿vale? Como tal. Si vemos en la teoría del superego, ¿no? Lo que sea el iceberg clásico de freudiano, ¿vale? Tenemos un yo adulto que vive la pérdida. Ok, eso lo sabemos, ¿vale? Tengo mi yo de 30 años, 40 años que vive esa pérdida, ¿sí? Y dentro, este yo adulto se va a relacionar con estados profundos, con un it, por ejemplo, que le faltó el conectarse con su padre, que le faltó el cuidado de su padre, la referencia de su padre. Y o nos conecta con un niño que no supo o no pudo desvincularse de forma sana con su madre. ¿Mm? Pero, claro, este yo adulto está empezando a tener, a puentear mi yo, mi presente, con estados profundos, internos de mi ser, que nunca han sido escuchados. Llámale la sombra, si queremos verlo así. ¿Mm? Pero mejor llamarle estados disociados del ser, ¿no? Que están ahí. Entonces, quizás una parte muy pequeñita que tuvo una pérdida o que tuvo miedo a lo que podía pasar. ¿Mm? Y cuando podemos recuperar estas partes, recuperar esos estados, este yo actual deja de vivir la pérdida de esa manera. Puede hacer el duelo, ¿sí? Y eso es algo es importante, como entender que al final nuestro yo actual solo es una, vamos a decir, una configuración, ¿no? De diferentes estados. ¿Vale? Es como el ejemplo de la matriusca, ¿no? Sí, yo ahora mismo tengo 40 años, pero cuando acabe la conferencia me voy a ver un partido de fútbol, a lo mejor estoy viendo el partido de fútbol como si tuviese 15 años, por ejemplo. ¿Mm? O cuando después me pongo a cenar con mi pareja, me pongo como el adolescente que se enamoró de él, ¿no? De ella, por ejemplo. Entonces, todo el mundo está disociado, es una buena noticia, ¿eh? El tema es las grandes disociaciones, ¿sí? Y hay una metáfora, bueno, hay un metáfora, no, un cuento, ¿no? El de Hiro Inado, ¿vale? Este hombre, bueno, estuvo durante la guerra de Vietnam, ¿vale? Estuvo
estuvo en una isla, ¿vale? Durante muchos años. Eh, hasta después de que se acaba la guerra, este hombre no tuvo noticias que la guerra se había acabado. Y esto puedes buscar en Google, ¿eh? Que está ahí. Y este hombre siguió defendiendo la isla, ¿vale? A capa y espada o a katana y espada, ¿vale? Como si la guerra aún siguiendo estando activa. Cuando intentaban contactar con él de varias formas, ¿vale? No pudieron convencerle de que la guerra había acabado. Hasta que realmente tuvieron que demostrárselo, porque él estaba como si realmente tuviera que seguir sí o sí vigilando la isla, protegiendo la isla de posibles enemigos, ¿no? Posibles ofensores. Entonces, cuando este es un relato que explica de que esta persona se quedó anclada en ese momento de vida, ¿sí? Después pudo volver a la normalidad, pudo hacer su vida. Pero pasaron años y años hasta que lo encontraron porque se ocultaba y cuando lo encontraron tuvieron que recurrir, ¿no? Diferentes formas, ¿no? Porque al final tuvieron que convencerlo y todo. Hasta, no sé si tuvo que realmente ir unos generales para que realmente se diera cuenta de que ya había pasado la guerra como tal. Y eso es uno de los cuentos que nos explica esto, ¿no? De cómo podemos sentirnos anclados, ¿no? En muchas etapas, ¿no? En muchas fases de nuestra vida. Y ese trauma o la pérdida va a hacer que tengamos esas partes en nosotros, ¿vale? Quiere decir, ese yo, quizá, ya no es que tenga rabia, sino es que hay una parte de mí que está muy enfadada, muy enfadada. ¿Mm? O una parte que no puede confiar y está en depresión o está triste con la vida, ¿no? Decepcionada, ¿vale? Eso es importante. Y lo que os decía, ¿no? Aunque no haya trauma, todos tenemos partes, todos tenemos disociación, por ejemplo. ¿Mm? ¿Mm? Y por tanto, una disociación puede ser síntoma o parte del trauma o del duelo. Quiere decir, cuando tengo una parte de mí que no quiere saber nada, que quiere que dejen en paz, sería una parte que está muy en negación. Y esa parte, pues, puede ser síntoma del duelo, porque claro, mira, desde que se fue su padre, pues siempre, ahora está todo, dice no a todo, no quiere hacer nada, no quiere volver a casa, no quiere hablar de él, eso es negación, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O eso sería un síntoma. Entonces, puede ser que esa persona, si trabaja la negación, esa parte dejaría de estar tomando el control de su vida como tal. ¿Mm? Y eso es un poquito lo que decíamos, ¿no? Cuando entramos en el inconsciente, ¿no? ¿Vale? Una manera de ver el inconsciente freudiano, ¿vale? El ejemplo. Que la parte que está en negación, bueno, aquí hay dos R's, he ido demasiado rápido haciendo este slide. La parte que está en negación en el duelo, la negación es buena, pero unas horas, ¿sí? Es biológico la negación. Pero esa parte la negación puede hacer que la persona te diga, no, no, esto no va conmigo, esto ya lo tengo hecho, esto no sentí nada, ¿sí? Se murió y bueno, pues no lloré nada, no, ni lo recuerdo, ni nada, ¿vale? Eso es lo que normalmente nos encontramos. Y en cambio, por debajo de la negación nos podemos encontrar con partes del duelo que son reactivas, ¿sí? Heridas, que pueden estar en la rabia, pueden estar en la tristeza, ¿vale? Muchas veces. Entonces, entender que cuando vamos al trauma profundo, vamos a conectar con la profundidad del sistema, del sistema. ¿Mm? Y eso es un poquito lo que nosotros enseñamos, ¿no? Cuando trabajamos, todo el trabajo que hacemos de trauma, todo el trabajo que hacemos de psicosomática, todo el trabajo del duelo que hacemos no es el duelo cognitivo puro, ¿vale? Aprendemos a tocar, más que a tocar, ¿no? Que la persona pueda entrar en su mundo. Nosotros no tocamos nada, ¿no? Sino la persona tiene que tocar, él, ella.
Y que a veces el hecho de que haya el duelo, podemos a veces que la persona se desconecte de ese niño interior, de ese niño sano, ¿sí? De ese niño alegre, de ese niño mágico que todos tenemos, ¿vale? Y en el momento que hacemos el proceso, ¿no? Y podemos ir hasta la profundidad, podemos, lo que como yo le digo, ¿no? Podemos hacer un backup, recuperar el backup del sistema. ¿Qué quiere decir? Pues si tenemos una polarización del sistema, porque eso es un sistema, es un mundo interno, ¿vale? Nos podemos encontrar que la persona que está en negación, pues, o tiene partes que están en negación, que toman el control, son partes que nunca van a querer ver nada, para nada, por ejemplo. ¿Mm? No te van a dejar acceder. Y una de las cosas claves en un trabajo terapéutico es trabajar la negación de los hechos, ¿vale? Y bueno, en realidad hay muchas formas de acceder a eso, pero cuando esas partes, la persona está totalmente en negación, a lo mejor no viene a consulta porque, porque la familia le insiste, porque los hijos le insisten, porque la pareja insiste, ¿vale? Porque los padres lo obligan, la persona pues está en negación. Entonces, bueno, no hay que ver la negación como un problema. En realidad el paciente nunca es un problema, ¿vale? ¿Mm? Hay que ver como una oportunidad, una puerta de entrada. ¿Mm? Entonces, eso es algo que siempre intentamos transmitir, ¿no? Como en realidad, en el momento que yo dejo de ver el problema como un problema, es una oportunidad. ¿Mm? Y, y eso es algo automático, ¿vale? Entonces, cuando yo dejo de ver a esta parte que niega todo como un obstáculo en la terapia, la puedo entender, puedo hablar con él, puedo ver por qué reacciona así. Esta persona, esta parte o esta persona va a acceder, pero no porque lo obliguemos, sino porque hay alguien que lo escucha, hay alguien que lo entiende. Entonces, una de las cosas que también un terapeuta tiene que tener ese superpoder, ¿no? De poder entender, ¿vale? Lo que el otro está pasando, viviendo, ¿no? Como tal. Y bueno, una más, ¿no? Yo puedo tener una parte que esté totalmente, la persona está en la rabia, en el enojo, el enfado, ¿sí? Entonces son personas que nunca lo olvidan, ¿no? El rencor, ¿no? Ese veneno, el veneno del hígado, la bilis, ¿no? El rencor. O personas que realmente van a tener que pagar, ¿no? Van a hacer pagar a los demás, ¿sí? Y bueno, en una octava superior son las personas que lo van a hacer pagar a Dios, ¿no? Están enfadados con Dios y Dios tiene la culpa y Dios le ha quitado esto, lo otro. ¿Mm? Entonces, eso es un... ¿Vale? O incluso una parte mejor que está en la tristeza, ¿no? Que está herida, que está en la tristeza y no puedo más, no puedo soportar todo lo que me viene. ¿Mm? No otra vez. Y esto es algo importante, ¿no? Porque cuando yo creo que el proceso em, del duelo profundo es, no es entrar, no es derribar una puerta, sino es que realmente eh, el sistema de la persona te deje entrar, te muestre como tal. ¿Mm? Y es un poquito eso. Entonces, la importancia, ¿vale? En este caso sería el que desde la diferenciación de un duelo normal, que puede llegar a ser muy cognitivo, es que la experiencia tiene que pasar siempre por el cuerpo, ¿vale? La experiencia, la memoria, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchas veces, y eso es algo importante, todos tenemos diferentes niveles de memorias, ¿vale? Tenemos memoria explícita, memoria implícita, ¿vale? Lo que llamaríamos consciente e inconsciente. Tenemos una memoria autobiográfica que define lo que yo he hecho en mi vida. Cuando pasa un trauma o una pérdida, esa memoria se corta y la persona no se acuerda de cosas, de momentos de su vida. Por lo tanto, muchas veces no sabe cómo es él porque en el fondo hay una ruptura.
de quién soy, ¿no? Porque si yo no sé lo que he vivido, no sé lo que yo soy. ¿Mm? Entonces, cuando hay, el trauma afecta a diferentes tipos de memorias, o una memoria u otra, podemos tener complejidad, ¿no? A la hora de poder estar bien con nosotros. El clásico ejemplo es cuando la persona viene y te dices que ya no soy el mismo, ya no soy la misma. ¿Mm? Entonces, no es que tengamos que recuperar el mismo, simplemente es que algo ha pasado que en la línea temporal se ha roto esa reconexión con el yo. Entonces, lo que hacemos en terapia es ir al momento, es trabajar ese yo que hubo en ese momento donde se fragmentó esa historia de vida como tal. Pero no desde lo cognitivo, sino desde lo somático, ¿no? Como en este caso. Y eso es un poquito la explicación, ¿no? Del duelo profundo. No sé si tenéis alguna pregunta o algo. Bien, gracias Virginia. Dime. Hola, hola. Sí, dime. ¿Cómo, cómo puedes diferenciar una persona que está con un duelo, que a lo Ujú, mejor no lo reconoce o no sabe, no se acuerda de la experiencia, la tiene bloqueada, de una obstinación del carácter, un mal carácter? ujú. ¿Entiendes la pregunta? O sea, hay personas que tienen cosas que trabajar desde el punto de vista psicológico, pero ¿cómo distingues eso de un duelo? Te lo Bueno, digo por un ejemplo. Mira, yo sí, tengo sí. ahora una clienta que cuando le dices de que se pueda quedar embarazada, tiene la posibilidad de ser madre, se Ujú, pone en un discurso muy dramático ujú. y entonces me pregunto si es un duelo o es que ella pues tiene ahí algo que trabajar, que evolucionar a nivel psicológico. Bueno, ¿Comprende? sí. Una primera forma es ver el recorrido en la línea temporal, ¿vale? Mm, Si yo en otro momento de mi vida yo quería ser madre, o ser madre hubiese sido una posibilidad y no sería, no es este problema que tengo ahora a día de hoy, es que algo ha pasado. O sea, el duelo es una interrupción, porque, mejor dicho, la pérdida es una interrupción. El duelo es lo que yo hago con esa interrupción en mi vida. Entonces, por ejemplo, alguien que quería ser madre y de golpe ya no quiere ser madre, claro, yo puedo pensar que es algo desde su cognitivo, pues mira, pues una decisión. Pero si su cuerpo expresa algo diferente, o expresa estrés, ¿vale? O somatiza, hay algo que ha pasado que no está claro. Entonces, lo que yo haría es ver si hay o sea, sobre todo si hay una línea, si hay una interrupción de lo que yo era antes a lo que yo soy ahora, algo ha pasado, es un duelo. Puede haber un duelo ahí. Otra posibilidad es que yo puedo creer que esta persona nunca ha querido, nunca ha sentido ser madre, ¿vale? Y como incluso le molesta ser madre. mm. Esto podría indicar un duelo preinfantil o perinatal o transgeneracional. O transgeneracional. Ella ahora está con una anemia brutal, Ujú, hecha polvo. Desde que está con este asunto del embarazo, ha empezado con una anemia muy bestia. ujú. No lo Claro, sabe. el conflicto de anemia es un conflicto de clan, Sí, ¿vale? Es un conflicto de no puedo contar, ¿vale? Con los míos. Entonces aquí hay que buscar algo relacionado con el clan, con la sangre, en este caso. vale. Pero bueno, sería un poquito eso, ¿no? La diferencia, está bien la pregunta, ¿eh? Está bien. Entonces, claro, al final la persona, la terapia es eso, la terapia es un espejo. Es venir a terapia y verte, no para que te den palmaditas. Ay, mira qué tal Mm, estás ahora, ¿no? Venga, va. No, la terapia es para verte en un espejo y decir, pues mira, ahora mm, vamos a ir juntos donde no puedes ir, o donde no has podido ir, o vamos a ayudarte simplemente. Es eso. vale. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Dime, Cristina. Pensaba que ibas a hacer una pregunta. Muy bien. Bueno, esas son una de las cualidades. Entonces, la diferencia entre un duelo sano sería la polarización. Si hay un duelo sano o un duelo no sano, si la persona se reconoce en alguna fase muy activo, muy yo, ¿no? Muy, o sea, muy triste, muy rabioso, muy,
muy... a nivel terapéutico es muy sencillo. Se ve a leguas, ¿no? Cuando las personas están polarizadas en fases, ¿vale? En partes de fases, ¿vale? Como tal. Y esto es una cosa de las cosas que enseñamos en lo que es la formación, ¿no? La formación de trauma y psicosomática, ¿vale? En todo el método que utilizamos es no solo a descodificar, ¿no? Porque descodificar es algo que a día de hoy tampoco me gusta mucho, sino simplemente porque que te digan algo no cambia nada. ¿Mm? Pero que la persona pueda, porque a veces la pérdida está muy encapsulada, el trauma está muy encapsulado, ¿vale? Y a veces no hay que ir arriba, ¿no? A veces hay que ir abajo. Si en vez de tocar el ático, hay que tocar el sótano, ¿vale? Cuando vamos a un ascensor, en este caso. Y no sé, no sé si tenéis alguna pregunta más sobre esto, ¿vale? También deciros que, bueno, este fin de semana hacemos un seminario, ¿vale? Es uno de los primeros seminarios que hacemos, mm, ¿vale? Más enfocados al cuerpo, ¿vale? Al trauma y al cuerpo biológico, ¿vale? Entonces a- en ese seminario vamos a empezar a una cosa que empezamos hace mucho tiempo, que era, nosotros estamos actualmente haciendo 2 años de formación de trauma, ¿vale? Específica, ¿de acuerdo? Tanto en el procesamiento como en estados del yo, en apego, reconexión transgeneracional, todo. Y este es una serie de seminarios más específicos hacia el síntoma, más específicos hacia el síntoma. Básicamente porque los alumnos cada vez, pues, yo siempre digo que la herramienta, o sea, la obra te pide la herramienta, y entonces muchos alumnos siempre nos van pidiendo cositas y nos pidieron esta serie de seminarios que eran enfocados al trauma, enfocados al cuerpo, al dolor y a los síntomas. Sobre todo porque muchas veces yo me he encontrado que la persona que mejor descodifica o cree que descodifica o que no es muchas veces no llega, ¿no? La información donde tiene que llegar o no es la información, a veces no es, ¿sí? Porque al final es un contexto, ¿no? O sea, yo me puedo regir por un contexto, entendiendo algo, pero al final yo siempre digo, el gran libro es el libro que uno tiene dentro, ¿no? El gran libro que hay que leer en la vida. Por eso no leo nunca, entonces creo que hay que mirar dentro. Muy bien, pues ya no os robo más tiempo. Nada, nos vemos prontito. No sé hasta cuándo va a ser la próxima. Pues hasta pronto. A descansar. Besitos.